mis amigos, Dios te bendice, mi nombre es Sinaí Acosta y el día de hoy te quiero hablar de algo que seguramente ya has oído y te ha causado cierto impacto, o tal vez no has oído de esto, pero ¿has oído la frase que dice Dios todo lo puede? Y en realidad es que no es cierto, hay cosas que Dios no puede. Y en este video te quiero hablar acerca de las cosas que Dios no puede. Y hay soporte bíblico para esta postura. Por ejemplo, podemos irnos a Hebreos capítulo 6, versículo 18, y dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hay cosas que Dios no puede hacer, por ejemplo, Dios no puede mentir. En Tito capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Hay algo que Dios no puede hacer y eso es mentirte. Dios no me puede mentir ni a mí ni te puede mentir a ti. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. De hecho, uno de sus nombres es fiel y verdadero. Dios tiene por nombre fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque Él no miente. Dios es bueno. Otra de las cosas que Dios no puede hacer es que Dios haga mal a alguien. Dice allá en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16... y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Romanos capítulo 13, versículo 10, voy a leerte. Dice así: dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor y el amor no hace mal al prójimo, no hace mal a nadie, porque Dios es bueno. Otra de las cosas que Dios no puede hacer, por ejemplo, es recordar mi pasado, y de acuerdo a Miqueas capítulo 7, versículo 18. Vamos a leerlo por aquí. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Una de las cosas que Dios no hace es recordar mi pasado. ¿Por qué? Porque decidió olvidarlo. Allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que nosotros somos nueva criatura en Él, que las cosas viejas pasaron. Y en el original griego, esa nueva criatura significa como una especie que nunca antes había existido. En pocas palabras, mi pasado Dios lo olvidó y no lo recuerda. ¿Por qué? Porque Él decidió no recordarlo. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer y es recordar mi pasado porque Dios ya lo olvidó. Así que no recuerdes tu vida pasada porque Dios ya tampoco la recuerda. Y otra cosa que Dios no puede hacer, y está en Marcos capítulo 5. Dice Marcos 5. Marcos 6 dice, te lo voy a leer desde el versículo 4. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hay algo que Jesús, que es Dios, tampoco pudo hacer, y eso fue hacer milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de la gente. Una de las cosas que Dios no puede hacer es violar mi voluntad. Si yo no quiero algo, Dios no va a violentar lo que yo desee. Y sencillamente pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero y Dios respeta lo que yo quiera. Así que Dios no lo puede hacer todo. Hay cosas que Dios no hace, como mentir, como hacer daño, como recordar mi pasado o hacer un milagro si hay incredulidad. Recuerda lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 1. Vamos a leerlo. De acuerdo a 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios tienen todo que ver con mi fe. Las promesas de Dios, de acuerdo a este versículo, se cumplen
a través de mí. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que cooperar con Dios para que un milagro pueda suceder. Así que si la gente te ha dicho por ahí que Dios todo lo puede, pues eso no es cierto. Hay cosas que Dios no puede hacer, como mentir. Dios no puede hacer mal a nadie, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y ni sombra de variación, según Santiago 1:17. Recordar mi pasado porque decidió olvidarlo, de acuerdo a Miqueas 7:18, y hacer algún milagro si hay incredulidad en la gente, como lo dice Marcos capítulo 6, versículo 5 y 6. Así que hay cosas que Dios no puede hacer. Si esto te sorprendió, qué padre, ¿verdad? Pero qué bueno que lo que Dios no puede hacer sean cosas que al final de cuentas terminan bendiciendo nuestra vida, y que Dios está aquí con nosotros, y que Dios está por nosotros, y que Dios está para levantar nuestras vidas. Así que hay cosas que Dios no puede hacer. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Gracias.